Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Me siento contenta de estar nuevamente entre ustedes, de pasada por Estados Unidos, porque ya voy de regreso a mi país. México lindo y querido. Pero damos gracias a Dios por la bendición de poder exponer la palabra de Dios y de poder ver a cada uno de ustedes nuevamente, de poder ver a mis hermanos que están en la transmisión, que continuarán en México también transmitiéndose para otras materias. Y doy gracias a Dios por la bendición hermosa de estar nuevamente en este hermoso país. A manera de introducción quisiera decirles algo. Quizá en algunas ocasiones nos hemos hecho la pregunta, ¿a qué se debe el caos mundial, el caos familiar, el caos matrimonial, el caos ministerial, y a qué se deben todos los caos que están sucediendo en nuestro mundo? Una de ellos es las profecías que tienen su cumplimiento al pie de la letra y que nosotros somos parte de esa área profética y que no la podemos evadir, aunque en muchas ocasiones quisiéramos poder sacarlo y le hemos preguntado, por ejemplo, una materia que hubo sobre nos hacíamos muchas preguntas, ¿por qué del sufrimiento? ¿Por qué de las cosas que están pasando? ¿Y Dios dónde está? ¿Y Dios qué está haciendo? Aún sin embargo sabemos que las profecías tienen un cumplimiento, nos guste o no nos guste, se tendrán que cumplir. Lo único que está en nuestras manos, y eso es algo muy maravilloso y muy bonito, yo así lo veo. Lo único que sí está en nuestras manos es, ¿soy parte yo de la profecía? ¿Estoy obligado a ser parte de la profecía? ¿Tengo que ser parte de la profecía? Por supuesto que no. Porque esa es una decisión que podemos tomar individualmente cada uno de nosotros. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que por haberse acrecentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Mi amor se tiene que enfriar? No, si usted no quiere. También la palabra de Dios dice que crecería junto el trigo y la cizaña. Eso tiene que tener cumplimiento, por supuesto, porque fueron palabras de Jesucristo. Pero ¿tengo que ser por fuerza cizaña? No, tampoco. Usted puede ser trigo. ¿Se fija usted que las profecías tendrían su cumplimiento, nos gustara o no nos gustara? Pero hay algo que sí podemos tomar la decisión y es a qué parte pertenecemos, en qué área nosotros nos ubicamos. ¿Somos verdaderamente lo que Dios desea que seamos o hemos decidido ser lo que nosotros creemos que podemos ser? Exactamente esto ha pasado también en estos tiempos. Este libro sagrado, este libro hermoso, la palabra de Dios. Este libro que se nos fue dado por inspiración divina a través de hombres y mujeres, porque también hubieron mujeres en inspiración divina, como lo fue Débora, nos enseña a nosotros sobre algo que nos puede llevar hacia una vida fructífera, hacia una vida buena y hacia una vida agradable delante de Dios. Y es que este libro no solamente es una inspiración divina, no solamente son los escritos de los escribas, de los profetas, de los patriarcas. No, este libro es una guía. Es una guía que quien lo toma y abre sus páginas y entiende la guía nos puede llevar hacia esas áreas que tanto necesitamos como seres humanos, poder saber cómo guiarnos, cómo podemos caminar en lo que la voluntad de Dios para ser hombres y mujeres que hagan la voluntad de Dios. Una de las áreas en las cuales se ha olvidado, y esta es la parte familiar. La parte familiar, lamentablemente, nos hemos olvidado que tenemos una guía familiar donde nos habla de la manera como podemos manejar esa institución sagrada y divina como lo es la familia. Un momento en que el ser humano ha olvidado este libro sagrado en que nos lleva hacia cómo manejar la familia, cómo podemos lograrlo. Entonces, una vez que se ha olvidado, se ha tirado para un lado y nos hemos centrado en la cultura, nos hemos centrado en los consejos de la abuelita,
nos hemos concentrado en los consejos de la cultura nuestra y en nuestro lugar de crianza. Lo único que hemos encontrado son desajustes familiares que nos han llevado a la catástrofe, olvidándonos que en el mundo solamente hay dos instituciones sagradas, si no hay otra, y esto es la iglesia y la familia. Y cuando se olvidan esas dos instituciones que vienen siendo sagradas, entonces la catástrofe viene y después nos preguntamos el por qué. El matrimonio es otro. Nos hemos olvidado de que esta es una guía para el matrimonio, de que una vez que entramos a esa institución sagrada del matrimonio, se nos entrega un manual cómo debemos guiarnos dentro del matrimonio y cómo debemos llevar nuestra institución sagrada, porque esa es una institución sagrada, no existe otra. Solamente la iglesia, la familia, el matrimonio están en ese lugar. Pero una vez que nos olvidamos de eso, entonces nos estamos dando cuenta que cada día se está acrecentando más el divorcio entre toda la humanidad. Se está divorciando el mundano, pero también se está divorciando el santo. Significa que entonces las estadísticas ya van por iguales en este momento. ¿Por qué? Porque se ha olvidado que esta es la guía. Los gobiernos se han olvidado también la manera de poder dirigir una nación. Y su palabra muy claramente nos habla, hay de aquel que impone leyes injustas. También se ha olvidado de aquellos que tienen, digamos, privilegios o autoridad sobre algunos. Se han olvidado y también le da un ay, le dice, ay de aquel que se come el pan de su trabajador. Significa que es una guía hermosa y maravillosa. Pero también nos guía a nosotros, a nuestra persona, nos enseña cómo guiarnos ya fuera de estas instituciones y nos enseña cómo debemos ser hombres y mujeres que verdaderamente puedan servir al Señor. Después de haberles hablado de muy poquito de lo que este libro sagrado habla y que da la dirección. Vamos a llegar a una parte donde verdaderamente nos va a sorprender y nos va a hacer entender, como me lo hizo a mí desde el momento en que empecé a estudiar esta materia, analizarla, profundizarla, a buscar historias, a buscar de dónde procede y de dónde llegamos. Aquí nos damos cuenta y lo único que tenemos que hacer es, ayer yo estuve en la montaña de oración y le dije al Señor, Padre, perdónanos, porque impíamente hemos actuado. Yo creo que si me hubiera escuchado ahí alguna persona religiosa, más si está en pecado atroz esta mujer. No, yo tuve que pedirle perdón a Dios porque verdaderamente como liderato hemos fallado mucho. Hemos fallado mucho. Y entonces, al leer lo que es el liderazgo, lo que es el liderato, pude darme cuenta de que verdaderamente la iglesia no ha escapado. Quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos que la iglesia hubiera escapado. Quisiéramos que todo lo que se ha violado, todo lo que se ha fragmentado, todo lo que se ha deteriorado, todo fuera allá en el mundo de afuera. Que todas las cosas que se hacen las hicieran aquellos que no conocen al Señor. Que todas las cosas equivocadas que se están llevando a cabo, quisiéramos que fuera allá en los gobiernos, en las instituciones, en los partidos políticos, en los países. Quisiéramos que fuera allá, pero no es así. Lamentablemente, la iglesia no ha escapado ante este problema. También la iglesia ha venido a formar parte de equivocaciones que debieran de preocuparnos y debiéramos de darnos cuenta el por qué la palabra de Dios dice que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y que al mirar todas las equivocaciones que hemos cometido como iglesia del Señor, en cuanto al trabajo que debemos de realizar de una manera correcta y de una manera agradable delante de Dios, hemos fallado.
Hemos fallado y tenemos que tomar la misma actitud que tomó Nehemías. Cuando le informaron y le dijeron, el pueblo está en grande afrenta. Las ciudades están derribadas. Los portones y las puertas están todas quemadas. Los sepulcros de nuestros padres están todos abandonados. Y los que escaparon del cautiverio están en una grave afrenta. ¿Y Nehemías qué hizo? Nehemías no defendió la causa, sino Nehemías se fue, dobló la rodilla y le dijo al Padre, Padre, hemos pecado. Hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y hay una porción bíblica que a mí me llama mucho la atención en el libro de Nehemías y es esta porción. Yo y mis padres hemos pecado contra ti. Esa porción denota que alguien tenía una grande carga, una grande responsabilidad por lo que acababa de escuchar. Sentía que su corazón le dolía y que deseaba él que las cosas fueran diferentes. Fíjese bien, mirando bien la historia y metiéndonos a la historia, nos damos cuenta que Nehemías no era tan culpable de nada. Él fue llevado a ese lugar siendo muy adolescente. Hasta cierto punto él fue un cautivo. Con la gracia de Dios llegó hasta donde llegó, a ser el copero del rey. Pero había sido un cautivo. Él podía haber dicho, mis padres, los líderes, los sacerdotes de ese tiempo, ellos te han fallado. Pero dijo él, yo. ¿Qué significa eso? Que cuando tomamos la responsabilidad de decir, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti, entonces Dios actúa. Sí, allí Dios actúa. ¿Por qué? Porque tomamos una responsabilidad. Exactamente en este momento, a través de esta materia que yo deseo con todo mi corazón, que no sea una materia más que vamos a cumplir tanto cuerpo docente como estudiantado, sino que sea una materia que nos haga recapacitar, que nos haga entender y nos haga llegar a un estado en el cual digamos, Padre, la iglesia a la cual me has permitido permanecer en estos tiempos esperando tu regreso y tu venida, la iglesia y yo hemos fallado contra ti. Hemos hecho lo incorrecto delante de tus ojos, pero lo hemos hecho como le dijera el salmista David, para que sea reconocido justo en tus caminos y tenido por puro en tus juicios. Por eso estamos viendo una iglesia que verdaderamente dista mucho de ser un modelaje cristiano. Seamos sinceros en eso. Y creo que estoy hablando con líderes, estoy hablando con pastores, estoy hablando con muchas personas, aún en la transmisión, donde no les digo un saludo, Dios les bendiga, para que podamos entender verdaderamente el trabajo que continúa y que tenemos que hacer y que nunca es tarde para regresar a la senda antigua, como dijo Jesucristo, como dijo el maestro en Isaías. Regresad a la senda antigua, regresen a la senda antigua y yo tendré misericordia de todos ustedes. En muchas iglesias contemporáneas el liderazgo ha sido contaminado por modelos empresariales que priorizan la eficiencia, la imagen y el control. Esta distorsión ha llevado que algunos diáconos aspiren al cargo como una plataforma de influencia y un escalón para subir más para arriba. ¿Sí? Más que como una vocación de entrega. ¿Sí? Significa que redefinir el liderazgo del diaconato desde el servicio implica desmontar esta lógica, desmontarla, bajarse de esa plataforma donde se ha subido el liderazgo del diaconato, bajarla desde allí y entonces recuperar el modelo de ¿quién? De Jesucristo.
Recuperar el modelo de Jesucristo, que el que lava los pies es el verdadero diácono. El que lava los pies, no el que exige obediencia. En este esquema, el diácono corre el riesgo de convertirse en un operador de sistemas. Esto es lo que hace, más que en un siervo del reino, y se pierde la dimensión espiritual del ministerio. Redefinir el liderazgo desde el servicio implica resistir esta presión por reproducir y volver a valorar lo invisible. ¿Cuál es lo invisible? La transformación del carácter, la restauración. Uno de los errores más comunes de confundir liderazgo con protagonismo. Ese es el problema. En este enfoque, el líder en quien aparecen todas las fotos. Aparecen las redes sociales, los líderes, los nombres con mucho prestigio y el nombre de Jesucristo en la parte de abajo, Jesucristo salva. El liderazgo diaconal se ejerce desde la sombra. El liderazgo diaconal se ejerce desde la sombra, desde la acción silenciosa que busca sin edificar reconocimientos. El verdadero líder no necesita ser visto, necesita ser efectivo. Significa que entonces que cuando el liderazgo se centra en una figura, se corre el riesgo de apagar la iniciativa de los demás. ¿Por qué? Porque un liderazgo que está en una figura en el cual quieren el desplazamiento y quieren el reconocimiento de todo, entonces los que están abajo de ese liderazgo se opacan. Haga de cuenta como que toman una sombra y los ubican en una oscuridad. Significa que aquí nomás yo soy el que controlo. Aquí me obedecen. Eso se llama liderazgo autoritativo. Y cuando esto sucede, entonces estos que están aquí en la parte de abajo empiezan a caminar, empiezan a renunciar, empiezan a irse. Y por eso tenemos en este momento una transmisión tan fuerte de miembros de las iglesias por diferentes lugares. Un peregrinar fuertísimo, fuertísimo, hermanos. Esto es, no juzgue a usted estas personas, por favor, porque en muchas ocasiones se juzga a la persona que se ha decidido irse de ese lugar, ha decidido salir debajo de ese liderazgo autoritativo, de ese liderazgo que solo quiere ser visto, y la persona empieza a caminar por otros lugares deseando buscar una manera de poder servir al Señor, pero sin un liderazgo autoritativo. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso viene que la persona empieza a navegar y muchos terminan en el mundo. Porque no hubo un liderazgo que verdaderamente los ayudara a que pudieran avanzar. El liderazgo diaconal, estas son las características que tiene un liderazgo diaconal. Y miren, no necesita tomar notas, mi hermano. Una de las cosas que yo siempre he deseado como maestra es que pongan atención a la clase, ¿sí? Porque no se puede, está comprobado por la pedagogía que no se puede estar tomando notas y al mismo tiempo estar escuchando. Sí tenemos esa capacidad, pero en una clase no, más teología que es profunda, ¿sí? Entonces, ustedes, yo les voy a decir en cuál página yo voy caminando. Si ustedes ven que me brinco capítulos o que me brinco páginas, no es que yo estoy haciendo a un lado el material, no, nunca lo haría yo. Los autores trabajamos muy fuerte para que ignoremos sus materiales. Lo que yo estoy haciendo es que yo meto mucha investigación de otros lados. O sea, les doy el 2 por 1, como dijo Bukele. Entonces, busco materiales, me encanta la historia, yo me meto mucho a la historia y meto mucho material que el estudiante pues se le ayuda mucho, ¿sí? Pero yo le voy diciendo dónde está toda la información. Y la que no le doy, pues es que ya la tengo en otro lado y ahí le paso el costo. El liderazgo diaconal, fíjense bien las características. Promueve. El liderazgo diaconal promueve.
una descentralización saludable. El liderazgo diaconal anima, significa que no toma a estos que están a su cargo, no los toma como un marco de oscuridad donde aquí nomás yo mando, no, sino que los anima para que ellos puedan ser como Él. ¿Sí? Pablo dijo, sed imitadores de mí, pero como yo de Cristo. ¿Sí? Entonces, un liderazgo que ve ese y lo anima a que continúen, a que avancen. ¿Sí? Yo recuerdo a una muchacha que me dijo, ¿cuándo yo llegaré a ser como usted? Tú vas a ser mejor porque mira, tú mira la mía. Tú vas a ser mejor porque mira dónde estás empezando y mira dónde estoy. Significa anima. Claro que puedes y tú serás mejor. Delega. Un liderazgo que delega el trabajo para que todos lo puedan hacer. Decía un gran filósofo, es mejor que le des el trabajo a 100 hombres y no que tú hagas el trabajo de los 100 hombres. ¿Sí? Entonces, un buen líder delega, le da el trabajo a cada uno, forma a la gente para que estas personas lleguen a tener un liderazgo como el de Jesucristo. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre los apóstoles que fueron grandes ejemplos de liderazgo. Y aquí hay algo importante. Y desaparece del panorama. Así como yo en un centro de México, pero siguen haciendo trabajo, porque lo tienen delegado. Y yo solamente llego y les pregunto, ¿y compraste las cocas de la presencia? Sí, ya hasta sobraron. ¿Y qué les hiciste? Ah, me las traje. ¿Y por qué te las trajiste? Eran para ellos. O sea, se fijan, desaparece, pero para que vean que ellos están trabajando. Entonces, ¿para qué desaparece el liderazgo de repente? ¿Para qué de repente no está ahí? Para que Cristo sea exaltado a través de ellos. ¿Sí? Y la iglesia crezca en madurez colectiva. ¿Sí? Eso es lo que hace un buen líder. ¿Se fijan ustedes que un buen líder, un mal líder, hace lo contrario? Quiere ser el centro de atención. Nomás yo puedo y lo sigo pudiendo y más adelante lo puedo y lo logro y lo puedo. Y aquí nomás mis chicharrones truenan. Ay, pero no lo entendieron. Luego se los explicas cuando vas. Te vas a preguntar, ¿qué son chicharrones? Les llevas una bolsa. Otro enfoque equivocado es el liderazgo autoritativo disfrazado de espiritualidad. Algunos diáconos, al sentirse respaldados por su consagración, adoptan posturas inflexibles, imponen decisiones y descalifican opiniones distintas. Su opinión no está correcta porque yo soy el líder. Usted no tiene la experiencia que tengo yo. Usted no sabe lo que sé yo. ¿Sí? ¿Usted cómo puede pensar si yo tengo un título de Day Spring, de doctorado, y usted está en primer año? Sí, significa descalifican las opiniones cuando entre el grupo que se lidera, sean hombres, sean mujeres, sean jóvenes, aún sean niños, tienen opiniones correctas que nos pueden enseñar. Escucharlas no afecta. Escucharlas no afecta. Estoy en la página 81, apunta nomás la página, después lo leo. Este tipo de liderazgo, lejos de edificar la comunidad, genera ambientes de tensión, temor y sumisión. Cuando el poder se ejerce sin humildad, se corre el riesgo de convertir en dominio y autoridad de imposición. La verdadera espiritualidad no se manifiesta en el control, sino en el ejemplo. En el ejemplo. El liderazgo cristiano debe reflejar el corazón de Cristo. Jesucristo, nuestro ejemplo más grande y más fuerte, que si nos centráramos en conocer el liderazgo, ya no conocerlo como Mesías o como Hijo de Dios, sino conocerlo como líder, cómo actuó Él cuando ejercía trabajo de liderazgo entre todos los que le seguían, cómo lo hacía.
¿Cómo lo hacía? Cuando entendemos todo eso, entonces nosotros podemos entender que el liderazgo de Jesucristo refleja, y una de las cosas que encontramos en el liderazgo de Jesús, que está ya muy lejos de estar en la iglesia de nuestros días, es que Jesús lavó los pies de sus discípulos y se entregó por amor, no por afán de poder. Vale. Significa que redefinir el liderazgo implica afirmar que servir es el destino, no es el tránsito. No es lo que vamos avanzando, sino es el destino a donde queremos llegar. Formar buenos líderes de estos que están bajo nuestro cargo. Ayudarlos a ser mejores aún que nosotros. Ayudarlos, guiarlos, llevarlos hasta un lugar donde verdaderamente glorifiquen al Señor. Y nosotros, no importa que nos canten la canción en el funeral, he peleado la batalla, Señor. Sí, pero hemos dejado un legado de liderazgo. Vamos a ver que también en nuestros días se ha promovido un liderazgo técnico, centrado en habilidades organizativas, manejo de recursos y dominio de plataformas digitales. Aunque estas competencias son útiles, Dios ha permitido, y Jesucristo lo dijo como parte de la área profética, que la ciencia se aumentaría, aún podemos tomarla para beneficio nuestro. ¿Sí? Aunque estas competencias son útiles, no pueden sustituir la esencia del liderazgo. No pueden. ¿Por qué? Porque el diácono no es un gerente de eventos. No es un gerente de eventos, sino un siervo de Jesucristo, que organiza desde la compasión y el reino. Significa que en vez de ver al liderazgo del diaconato buscando, acompañando, orando y deseando ser verdaderamente quien lleve las cosas a un margen donde Dios se agrade, está en la organización de muchos eventos, de muchas cosas, pero al momento de servir está cansado, porque ha gastado todas sus energías, ha gastado todo lo que tiene para el servicio del Señor en algunos eventos que no ayudan en nada. Entonces, el diaconado se convierte en bombero espiritual que apaga incendios sin construir procesos. Ese es el liderazgo reactivo. Hablamos primero del autoritativo. Ahora vamos a hablar del liderazgo reactivo. El liderazgo reactivo es un bombero. Es como un bombero que apaga incendios. Pero una vez que apaga un bombero, si nos damos cuenta del trabajo del bombero, una vez que apaga el incendio, lo que ellos hacen es que se suben a su camioneta, levantan su reporte y se van. ¿Y el daño? ¿Y los escombros? Se quedan. ¿Y los heridos? Enterrados. ¿Y los quemados? Se acabó. Ese es el liderazgo reactivo. Reacciona, sí, apaga el incendio, pero ahí nos vemos, que les vaya muy bien. Cuando verdaderamente redefinir el liderazgo implica pasar de la reacción a la proactividad, anticipar necesidades, formar equipos, sembrar paz antes de que surja el conflicto. No cuando ya está, sino antes de que sufra el conflicto. También se ha promovido un liderazgo que evita el sufrimiento. Se ha evitado, o sea, la comodidad, la tranquilidad, y se busca el reconocimiento, se buscan resultados rápidos. Entonces, el liderazgo correcto que la Biblia nos presenta es un liderazgo que enfrenta incomprensiones y persevera en medio del desgaste. Servir no siempre es agradable, hermano. Ustedes lo van a saber que servir no siempre es agradable. A veces es desgastante. ¿Sí? A veces en ocasiones hasta tenemos que ser muy sinceros y hablar con las personas que nos están hablando y decirle, oye,
Ya cambia de chisme. Amén. Cambia de táctica. Platícame otro. platícame otro. Como le platico una vez a Adrián, allá en el centro misionero de Guanajuato, un misionero ya no lo he visto, oye. Me dice, ¿por qué? Pues quién sabe, ya no lo he visto. No, es que si me traes un chisme de México, tráemelo completo. Y si no me quito el sueño. Entonces, en muchas ocasiones, el diaconato también implica cargar con dolores ajenos, ¿sí? Enfrentar incomprensiones también y perseverar en medio del desgaste. Ese es el liderazgo bíblico. Servir no siempre es agradable, pero siempre es redentor. Y así les voy a dejar a ustedes las otras páginas para que las lean. A mí nunca me preocupa cuando me paso páginas y me paso capítulos. Al cabo tienen que leerlo todo para hacer tarea. Eso no me quita el sueño. Vayan ustedes, estudien todo el capítulo 7 para que puedan mirar verdaderamente lo que es un diaconado equivocado. El capítulo 7 nos agarra a todos nosotros y nos confronta. Nos confronta y nos dice, ese eres tú. Tú eres el bombero. Tú eres el liderazgo autoritativo. Tú eres el reactivo. Pero el modelo de Jesucristo distas mucho de traerlo. Y es tiempo de reaccionar. Ahora sí, vamos a ver. Nos vamos. Ahora sí nos vamos a ir hasta la introducción. La iglesia del siglo XXI está en este momento en una encrucijada histórica. Histórica porque me regreso un poquito a lo que habíamos estudiado anteriormente. Aquí en este libro sagrado no solamente encontramos la guía para el matrimonio, para la familia, para la sociedad, para los gobiernos. También en este libro sagrado está una guía a la cual no tenemos ninguna excusa, ninguna. Y este se llama el libro de los Hechos. También Dios le dio la inspiración divina a hombres y mujeres que tenían que aprender a guiarse cuando el maestro se fuera. Cuando ya no estuviera allí, el que los instruía y les decía, así es como debes de caminar, así es como debes de avanzar, porque yo me voy, porque es necesario que yo me vaya. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y grave es esta porción bíblica. Muchos han tomado esta parte como recibiréis poder. Entonces yo busco al Espíritu Santo y me convierto en esa persona poderosa y llena de dones y llena de tantas cosas que solamente yo hablo lenguas y yo profetizo y yo tengo don de discernimiento. No, dijo, recibiréis poder, pero ¿para qué? ¿Para qué? Dígame usted, ¿para qué? ¿Para qué? Para ser testigos. Entonces significa que el poder que Él les dijo que tenían que esperar después que Él se fuera, ese poder no era para que salieran del aposento alto y pudieran gritar a los cuatro vientos, yo hablo lenguas. No. Sería que ese poder era para decirles a todos los demás que se encontraban allí escuchando lo que había sucedido en el aposento alto. ¿Será que era para postrarse delante de ellos? Tampoco. Porque vamos a ver un primer punto. Muchos han hablado del aposento alto y muchos se pueden imaginar un lugar grande, hermoso, maravilloso,
con una estructura grande, con una estructura que desearíamos estar allí. Déjenme decirle que cuando yo conocí el aposento alto en la ciudad de Jerusalén, yo me quedé plasmada y miré, ¿este es el aposento alto? Haga de cuenta un cuarto donde están las lámparas, ahí. Así como este. Cualquiera pudiera decir, voy a conocer el aposento alto, a ver si otra vez se desrata, otra vez caen en lenguas repartidas como fuego, y soy bautizado en el... No, para empezar era un lugar sencillo, porque no era el lugar, era la transformación de hombres y mujeres que iban a salir de ese lugar para ir a ser testigos. ¿Cuál era el enfoque principal? Salir. No quedarse allí. No quedarse allí. Idolatrando el lugar. ¿Verdad que no? Y decir yo estuve en el aposento alto. ¿Verdad que no? Era salir de allí con la llenura del Espíritu Santo. Y él dijo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Significa que la palabra clave aquí, testigos. Testigos. Ese es el diaconato, mi hermano. Porque yo el diaconato lo he visto de una manera equivocada mucho antes que llegara a esta materia. En la puerta. Dios te bendiga. ¿Cierto o no? Pásele, siéntese aquí en esta silla especial para usted, porque usted es la predicadora de este día. Y el otro que llega medio desorientado ahí por primera vez visitando una iglesia, que se sienta en la parte de atrás. ¿Sí? Así. Y cuando el servicio se termina, Dios le bendiga otra vez, nos vemos, lo esperamos la semana que entra. ¿Quién dice que ese es el diaconato? ¿Quién dice? El diaconato es un trabajo de entrega, es un trabajo de buscar al perdido, es un trabajo de ayudar al que lo necesita, es un trabajo de acompañar al que verdaderamente se encuentra entre opresión y situaciones críticas. El diaconato es una persona que ora, gasta las rodillas. Es una persona, el diaconato es una persona que maneja la toalla aquí para lavarle los pies a quien lo necesite. El diaconato es una persona que verdaderamente ama la obra del Señor. Un diaconato no es una persona que exalta los dones que tengo, sino los que puede tener mi hermano. ¿Sí? Entonces significa que el diaconato verdaderamente la iglesia lo ha transliberado. Pero ahora es tiempo de regresar a la senda antigua. Significa, se encuentra entre una encrucijada histórica, entre la fidelidad del evangelio y la necesidad de responder con pertinencia a los desafíos de una cultura cambiante. ¿Han cambiado el diaconato? Sí. Fragmentada y profundamente herida. Ese es el diaconato de nuestros días. Pero ahora es el día de hacer conciencia y pedir perdón a Dios por nuestros grandes errores como diáconos, como líderes, y poder entrar en ese. Significa que es tiempo de redescubrir, no como una tradición eclesial estática, sino como una expresión dinámica de la misión de Dios en el mundo. Aquí encontramos, mi hermano, de que hay fundamentos bíblicos del diaconato en que tenemos que mirar. Repito nuevamente esto, y perdóneme si se lo voy a repetir durante toda la clase, es porque yo ayer que me metí al libro de los Hechos de una manera profunda, con el Espíritu Santo deseando que hablara en mi vida, descubrí muchas cosas que yo misma no he hecho y que yo deseo que el estudiantado lo pueda hacer. Y estos son los fundamentos bíblicos del diaconato. El libro de los Hechos
que fue llevado como una parte importante y plasmado como uno de los primeros libros. Este libro es para la iglesia. Es para la iglesia. La iglesia debiera de tomar el libro de los Hechos y meterlo en la mente y en el corazón de todos sus líderes. Meterlo en la mente y en el corazón de todos los ministros. Meterlo en la mente y en el corazón de todos aquellos que esperamos la venida del Maestro. Pero cuando nos pasen por el lugar donde vamos a tener no que dar cuentas para condenación, que es el tribunal de Cristo. Porque muchos piensan que nos vamos directo a las bodas del Cordero. No, ni que fuéramos tan buenas fichas. Tenemos que pasar primero por el tribunal de Cristo. Pero el tribunal de Cristo no es para condenación. Agarre la buena noticia. No es para condenación. El tribunal de Cristo es para que nos paremos enfrente de aquel que todo lo ve y todo lo tiene en un libro. Y le diga a los ángeles, tráiganse la corona con las estrellas más resplandecientes y más hermosas, porque esa corona es para este siervo de Dios que hizo verdaderamente el trabajo que debió haber sido. Y que cuando bajen esa corona y la pongan en la cabeza de mi hermana, y luego yo nomás la vea pasar. Y la mía, la tuya se quedó en la banca de la iglesia que todo el tiempo usaste. Santo. No me están condenando. No me están diciendo que me vaya a la tierra otra vez porque ahí está el anticristo ya reinando. No me están echando para la tierra nuevamente a vivir. No, Jesús cumple su promesa. Sí me llevará a las bodas del Cordero. ¿Y si se ha fijado usted? Por eso las bodas tienen una similitud con las bodas del Cordero. ¿Y se ha fijado usted que en las bodas entra la novia, entran las damas, que todo eso es tradición católica? Sí, es la verdad. Sí, yo le he dicho a muchos que se dicen, es que me quiero casar, pero no tengo vestido y no tengo... ¿Y quién te dijo a ti que necesitas vestido? ¿Sí? Entonces, allí en ese lugar, entran otros detrás. ¿Se fijan ustedes en las bodas? Entran otros, que son los padrinos del lazo, de ¿verdad que eso no vienen con grandes cosas? Ah, la abuelita viene con el mejor vestido que le quedó desde la juventud. No, ¿verdad que eso no vienen? ¿No vienen en pompa? Ni vienen con el pasito laodiciano. ¿Sí sabe a usted que hay un pasito laodiciano? Que lo usaba la iglesia de Laodicea y le llamaban el pasito laodiciano. Como el pasito norteño, algo así, ¿verdad? Bueno. Allí vendrán en esa procesión los que nunca hicieron nada. Santo. Sí entrarán a las bodas del Cordero, pero entrarán, ese será el tribunal de Cristo. Sí entrarán a las bodas del Cordero. ¿Cuáles son estos? El diaconato incorrecto. Serán estos. ¿Pero son salvos? ¿Sí? Sí. Usted siga sentada, usted no se preocupe, sí será salva. Significa que ¿quién nos presenta a nosotros un diaconato correcto? Nos lo presenta este libro sagrado en todo el libro de los Hechos. La iglesia que ha cerrado la Biblia al libro de los Hechos es una iglesia a punto de perecer. Es una iglesia que se ha olvidado su manual. Es una iglesia que ha olvidado cuáles son tus consejos.
Es una iglesia que ha hecho a un lado todo lo que Dios dijo que se tenía que hacer y que preparó a 12 hombres, discípulos primero discípulos, después apóstoles y después proclamadores del evangelio, juntamente con mujeres también, para que pudieran llevar el evangelio a toda criatura con poder y gran gloria. Pero una vez que la iglesia ha cerrado este libro sagrado y lo ha puesto a un lado y ha empezado a caminar en lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que la organización dice, los momentos modernos, las cosas son diferentes, es que usted me está llevando a la antigüedad, pues sí, pues tiene una edad que ya va en la antigüedad, pues sí, está bien. Pero no, escrito, lo ha cerrado. Les pregunto a ustedes, ¿esto es cierto o salió de mi mente? Está escrito. Una vez que la iglesia cerró este libro, la iglesia quedó huérfana. La iglesia quedó huérfana y se ha dedicado a poner sus propios métodos, sus propios paradigmas. Se ha dedicado a poner lo que yo creo y lo que yo pienso, lo que la organización dice, lo que el concilio me indica, todo eso, pero se ha olvidado de lo que verdaderamente es bíblico. Y si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, les voy a dejar una doble tarea. Y es que se va usted a meter a partir de este día 100% al libro de los Hechos. ¿Sí? Especialmente los ministros, los líderes. Para que se den cuenta ustedes la manera como se trabajaba de una manera correcta y cómo esta iglesia, que fue la iglesia primitiva, cómo esta iglesia verdaderamente triunfaba. Cada libro de la Biblia tiene una parte que identifica ese libro, una pequeña parte que está a veces muy ignorada. Por ejemplo, en el libro de Jueces, hay una parte que dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ese libro lo identifica como el libro de la desobediencia. Pues el libro de los Hechos se identifica por una porción maravillosa y hermosa que dice, y los apóstoles juntamente con las mujeres iban por todos los lugares donde eran expulsados, predicando y llevando el evangelio a toda criatura. Y aquí viene la parte más importante, porque enseguida de esos lugares donde dice, y iban predicando el evangelio a toda criatura, en la parte de abajo dice, y se acrecentaba el número de los discípulos. Se acrecentaba. Y la palabra del Señor era puesta sobremanera. Vamos a invertir esta porción bíblica. Vamos a invertirla. Dice, y se acrecentaba el número de los discípulos. Significa que a pesar de recibir la persecución, y todavía no estaban en la persecución de Pablo, todavía no, que a pesar de vivir en la persecución, estos iban predicando el evangelio y los seguían multitudes. Y estaban perseguidos, Pero no solamente se acrecentaban multitudes de discípulos, sino que se acrecentaba la palabra de Dios de manera sobrenatural. Significa que donde se llevaba la palabra, esto la gente lo recibía, cruzaban los continentes, agarraban los barcos, iban para otro lugar, se pasaban por Macedonia, se pasaban para Creta, se pasaban para diferentes países, para diferentes lugares, y se acrecentaba el número de los discípulos, y la palabra de Dios se acrecentaba de tal manera que todos los que la oían la recibían. Vamos a invertir ahora los papeles.
Ahora se trata de expandir la palabra de Dios, pero la gente no la recibe. ¿Saben por qué no la recibe? Porque no existen discípulos como estos. No existen. Entonces lo que se dice de una manera en la cual lleva una carga. Sí, dicen que expande el evangelio, pero pues no quieren hacer caso. ¿Qué puedo hacer? ¿Se da cuenta? Si esa persona no quiere recibir el evangelio, no lo quiere absorber, mucho menos esa persona se va a convertir en discípulo. Mucho menos. Significa que se está aventando lo santo. ¿Hacia dónde? En tierra fructífera. ¿Sí? Entonces, el libro de los Hechos marca un punto de inflexión en la organización ministerial de la iglesia primitiva. Ante el crecimiento numérico y la diversidad cultural, surge una tensión entre los creyentes de origen hebreo y helenista. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos, mi hermano, que un deseo de que sigamos los ejemplos, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Significa que entonces encontramos y tendríamos que dejar de ser unos protagonistas que admiremos a Pablo. ¿Qué acaso usted no puede hacer el mismo trabajo? Fíjese, Pablo se subía a un barco y cuánto tiempo viajaba para ir de un lugar a otro. ¿Cuánto nos toma a nosotros ir a predicarle a los demás? Minutos. Fíjese nomás hasta dónde, qué cosa tan maravillosa y hermosa, cómo nos llega a nosotros el evangelio también hasta Latinoamérica. En eso meditaba yo cuando venía con Adrián en el barco ese que hizo 16 horas, Dios mío, qué espantoso. Cuando yo miraba ese camino, decía yo, Padre, desde acá viajaron, llevaron. Y Pablo no iba en un avión como el mío, que nos daban almuerzo cada 3 horas. Pablo iba en un barco, y a veces hasta esclavo. Y llevan el evangelio y llega hasta nosotros. Ese es un liderazgo de deseo, de poder, de acción. Un liderazgo de acción, un liderazgo de entrega, un liderazgo de responsabilidad. Aquí encontramos que entonces la diaconía inaugura una lógica inversa. Ahora queremos expandir el evangelio, pero no formamos líderes. Aleluya. ¿Qué sucede? Se queda allí. Se queda allí. Y entonces, ¿por qué? Porque quien sirve, lidera. Quien se inclina, edifica. El liderazgo diaconal implica una mediación entre Dios y la humanidad. Dios y la humanidad. Un liderazgo que escucha las necesidades de ese lugar, de esa familia, de esa persona, aún de ese creyente. Escucha, pero no solamente escucha, reconcilia. Toma a el Espíritu Santo, y reconcilia. Ese es el trabajo de un verdaderamente líder, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el liderazgo que Jesús nos enseñó a través de los evangelios y lo plasmó en el libro de los Hechos a través de hombres que tuvieron la responsabilidad de un diaconato correcto, un diaconato que edifica, que ayuda y que guía hacia las 7 situaciones. La elección de los 7 varones. Fíjese bien, la elección que encontramos aquí en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 6, fue una elección que no se dejó llevar por fragmentaciones humanas.
La elección de los 7 varones que están aquí en Hechos 6 no se basó en habilidades técnicas. La elección se basó en cualidades espirituales. Y aquí encontramos en 6:3. Léalo todos juntos. 6:3. Hechos 6:3. ¿Qué dice? Buscad pues. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, de buen testimonio, ¿cómo eligieron a los varones para que formaran parte del diaconato? Llenos del Espíritu Santo. Significa que al escoger diáconos para que hagan el trabajo correcto, el trabajo que está en el libro de los Hechos, lo primero que se tiene que hacer es buscar 7 varones de buen testimonio. Primero, buen testimonio, ¿sí? ¿Y qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 requisitos que debe tener el buen diácono. 3. Analicémonos nosotros mismos si contamos con esas características. Y analicemos nosotros mismos los que tenemos autoridad de tomar diáconos para la iglesia o por ministerio o para diferentes cosas. Analicémonos y entonces cuando sea el tiempo de escoger diáconos, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde? Y veamos si los diáconos futuros de nuestra iglesia o de nuestro ministerio llenan estos calificativos. Wow. Si los llenan. Porque lamentablemente nos estamos viendo que el diaconato o el liderazgo se está yendo por favoritismos. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque es mi primo. Porque dan diezmos. Porque es rico. Porque me cae bien. Para que no se vaya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se fija que la iglesia se ha olvidado la guía? ¿Sí la ha olvidado? Y una vez que la iglesia se olvida de la guía, entonces nos estamos yendo por paradigmas humanos. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? No inmediatamente a veces, pero al poquito tiempo sucede que nos encontramos con que ese diácono que pusimos por elección humana dividió la iglesia, dañó a los que estaban a su cargo. Muchos de ellos están en la oscuridad y decidieron retirarse hasta de la iglesia y mirar hacia arriba y decir, para ser así, me voy. Porque se ha olvidado la guía de la iglesia. La guía de la iglesia. Significa que entonces vamos a mirar que el diaconato emerge como una figura clave que articula lo espiritual y lo operativo, lo pastoral y lo cotidiano. La elección de varones llenos del Espíritu confirma que el servicio al Señor no es un peldaño al que podemos subir para que los que se quedaron abajo se quedaron un peldaño menos y yo un peldaño más. No, sino que es aquel que puede subir el peldaño, pero que le puede dar la mano a los que se quedaron abajo del peldaño y entonces subirlos y ponerlos al nivel de nosotros. Al nivel de nosotros.
y entonces estando al nivel de nosotros, son una fuerza espiritual para nosotros y también son una ayuda. Es alguien que nos va a sostener el brazo en momentos críticos y difíciles. Es alguien que nos va a decir, aquí estamos, aquí estamos para sostenerlo. Mi pastor, mi líder, yo aquí estoy. Usted descanse, siéntase bien, recupérese. Y no estoy hablando de situaciones físicas, de todo tipo. Váyase a su casa, resuelva los problemas de su familia. Dios estará con usted, yo estaré orando aquí por usted, pero estarán esos líderes porque les dimos la mano. Una de las características que siempre yo he dicho es esta. Un buen líder es aquel que camina y voltea para atrás, pero no para autorizar, no para criticar, no para juzgar, sino que voltea para atrás a ver cuántos lo van siguiendo, a ver cuántos quieren ser como él. Un buen líder es aquel que voltea y se da cuenta de que hay muchos que quieren ser como él. Y que entonces darle la mano para levantarlos, para ayudarlos, para guiarlos. Y no para decirle, no, sueñas muy alto, ¿cómo se te ocurre? No, sino, aquí estoy. Ese es un líder de diaconado. No el que saluda en la puerta. No, si en la puerta hasta el diablo le saluda, hermano. Sí, porque es donde quiera anda. Y también ofrenda, ¿eh? Sí, entonces aquí encontramos que el servicio no es un peldaño, sino una plataforma de liderazgo, donde la autoridad se expresa en la fidelidad al llamado y en la capacidad de sostener a la comunidad en sus tensiones. Entonces, cuando la iglesia escoge líderes como esos, ¿cuáles son las 3 características? Buen testimonio y lleno de sabiduría. Cuando la iglesia escoge un liderazgo de diaconato de esa manera, la iglesia se convierte en un lugar de reconocimiento y afirmación vocacional, porque aquí lo miramos en el libro de los Hechos, cómo agarraron 7 diáconos, pero 4 de ellos se dedicaron al servicio. Van a encontrar ustedes los nombres de todos ellos. 5 se dedicaron al servicio porque había una disputa entre ellos de que las viudas eran desatendidas en las mesas. O sea, no se distribuía la misma ayuda, me imagino, de alimentación para todos, y que solamente estaban poniendo cierto énfasis en las viudas judías, pero no en las otras. Entonces, por eso surgió esa contienda entre los judíos y los helenistas, y entonces ellos tomaron 7, pero tomaron 5 para que sirvieran a las mesas. O sea, ya había quien iba a estar al pendiente de la distribución diaria de alimentos a las viudas, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de viudas, estamos hablando de viudas grandes de edad. Pablo mismo dijo, ¿verdad? A las grandes de edad. A las jóvenes no, que se vayan a trabajar. A las grandes de edad, ¿sí? Y que hayan quedado solas. Entonces allí 5 se fueron a las mesas a distribuir los alimentos para que ninguna de ellas estuviera desatendida. Y 2 de ellos, el Espíritu Santo mismo le dio, que eran 2 fuertísimos, porque eran más que llenos del Espíritu Santo, y estos eran Esteban y Felipe. 2 de ellos que expandieron el evangelio, y a Esteban lo dice Hechos 6:8. Esteban, lleno de gracia y poder, realiza señales y prodigios.
Aquí encontramos a un hombre que verdaderamente tenía la gracia de Dios, aún en el momento en que tenía que confrontar a esa podredumbre eclesial que existía en aquellos tiempos, como lo era el sacerdocio contaminado por los fariseos, por los saduceos, por los helenistas. ¿Sabían ustedes que cuando Jesucristo confrontó a estos tres, eran tres sectas en un mismo lugar? Qué triste, ¿verdad? Un mismo lugar. La casa que ellos tanto idolatraban, el templo que tanto idolatraban, porque Salomón lo formó. Ese templo que tanto idolatraban y que tanto amaban y que tanto peleaban, y por lo que acusaron a Jesús diciendo, él dijo que este templo, él lo tira y lo levanta en 3 días. Ese templo, adentro de ese templo, había 3 sectas judías, sectas, no religiones, sectas, conviviendo juntas. Unos a favor de la política, otros a favor de la ley mosaica y otros a través de la cultura de esos días. 3 sectas adentro del mismo templo. Significa, ¿qué se podía esperar de ese lugar? Nada bueno, nada bueno. Pero entonces Esteban, lleno de gracia, cuando lo ven, que está demasiado, un hombre lleno de una gracia, pero no solamente de una gracia, de un poder que solamente su palabra decía y así era hecho. Así era hecho, un poder sobrenatural que tenía ese hombre y que a tal punto que no le tuvo miedo a nada cuando lo acusaron y trajeron testigos falsos diciendo, está hablando en contra de la ley de Moisés. Y también le hemos escuchado hablar sobre los sacerdotes y sobre este lugar, diciendo que ese Jesús de Nazaret al cual él cree, él dijo que tumbaría este lugar y estos son los que lo van a tumbar, pero estaban hablando de un desastre natural. Y él, lleno de gracia y poder, se para enfrente de todos ellos y les dice, así fueron como sucedieron las cosas, y les empieza platicando una historia teológica. Oiga, qué hombre, qué letanía les tira. Léanla ustedes y se van a quedar sorprendidos la manera como este hombre defiende el evangelio, defiende el poder del evangelio, y cómo este hombre les habla y les dice lo que todos ustedes están haciendo está incorrecto. Y luego les dice, y también les quiero decir otra cosa, ustedes son unos matadores, porque ustedes mataron al Hijo de Dios, el único que podía traer salvación a la humanidad. Y ahí es donde dicen que les crujían los dientes a todos. Se cayó él sabía lo que le podía llegar, él sabía lo que le podía venir, él lo sabía. ¿Se cayó por eso? Y la iglesia de nuestros días, ¿por qué se calla? No quiere conflictos. ¿Sí? Él no se cayó, él sabía lo que le venía, porque antes, fíjese bien, antes que lo apedrearan, antes que lo sacaran del templo y lo llevaran afuera para apedrearlo y matarlo, antes vio los cielos abiertos. Significa que el mirar los puros cielos abiertos fue un motivo suficiente para que él dijera, les tengo que decir sus verdades aunque les duela, al cabo ya me voy. Así de sencillo. Pero no me voy a callar. No me voy a callar lo que te tenga que decir. Y por eso les dice, ustedes los matadores que mataron al Hijo de Dios. No se calla. Y cuando lo sacan para afuera, allá afuera donde empiezan a apedrearlo y le dan muerte, él ve por segunda vez los cielos abiertos. Pero ¿quién ve los cielos abiertos? Solamente diáconos llenos del Espíritu Santo, diáconos llenos de buen testimonio, diáconos llenos de gracia y de sabiduría. Porque fíjese bien en una cosa, usted al leer esa parte del libro de los Hechos, usted se queda sorprendido y dice, ¿por qué no lo mataron a la primera ofensa que les tira?
¿Por qué no lo matan en ese momento y lo callan de una vez? ¿Por qué no lo callan de una vez? ¿Por qué lo escuchan? ¿Por qué se sientan a escuchar como una clase así, bien llena de teología? Una clase con una hermenéutica, pero de las mejores. Pastores, agárrense esa porción bíblica y predíquenla en su iglesia y verán qué letanía la que este hombre les tira. La gracia. Y una vez que ya no soportan porque dicen y les crujían los dientes, pero hasta ahí llegaban, lo seguían escuchando. Y finalmente termina apedreado, tirado. Y unos varones piadosos van y lo recogen, le dan sepultura, hacen llanto por él y termina el primer mártir de la historia. El otro viene siendo Felipe. 2. Dijimos de 2, ¿verdad? ¿Sí cuenta con un tiempo? ¿Sí? Toman receso. Bueno, cuando venga les platico